¿Existen entonces los contactados? Sí, sí. ¿Y con quién se contactan? A la fecha debo de tener unas 12.800, 13.500 entrevistas. He estado detrás de esos testimonios de gente que asegura estar recibiendo mensajes, ya sean de ángeles extraterrestres, intraterrestres, seres dimensionales, viajeros del tiempo, de todo. Y me dice, ayer en la noche estaba en mi habitación, se abre la puerta, aparece una silueta en el marco y me dijo que te tenía que dar este mensaje. Me comenzó a hablar de mi vida privada, que yo dije, pero ¿cómo sabes tú? Me dice, no lo sé. Ese alguien que se apareció ahí me dijo que te dijera esto. Mucha gente me acusó de que por mi culpa se había producido el terremoto, que porque yo había creado una psicosis en la sociedad mexicana y que todos estaban pensando que iba a llegar el terremoto y que había llegado. ¿Cómo te explicas que haya llegado un 19 de septiembre del 2017, cuando el antecedente que tenemos en México es 19 de septiembre de 1985? A las conclusiones que yo he llegado, que el ser humano tiene la capacidad de conectarse con una mente maestra, se inserta en la mente maestra y puede descargar información de lo que va a ocurrir tiempo después. ¿Qué es esa mente maestra? No sé si sea Dios, no sé quién sea, pero tenemos la capacidad del ser humano de meternos a esa mente maestra y descargar esa información que nos hace falta. Hola, ¿cómo están? Y hoy hay esos programas que a mí me gustan mucho, que es cuando, si bien este es un espacio donde yo trato siempre, 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 y por suerte siempre son amigos, a veces son amigos más amigos con los que hemos compartido más cosas, que hemos debatido más temas, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y hoy es una de esas entrevistas que estoy muy feliz de hacer, y es una persona que creo que todos ustedes conocen muchísimo, y que vamos a tratar de abordarlo de manera distinta a la que siempre se lo conoce. Johanan, gracias por estar en Desclasificado. No, hombre, gracias a ti, Jorge, y un saludo a toda la gente que nos mira. Fuera del aire hablábamos me preguntabas cómo encarar la entrevista y hay muchas cosas que quiero preguntarte. Perfecto. Obviamente, este es un lugar donde quiero hablar sobre todo de tus experiencias y cómo tus experiencias te han movilizado a ser quien sos. Hoy por hoy sos el comunicador número uno, no me animo a decirlo, en todo el tema del contactismo. Hace muchos años que le has dado voz a muchísima gente, ¿es así? Así es. A la fecha debo de tener unas 12.800, 13.500 entrevistas que he hecho de toda Latinoamérica y parte de Europa. He estado detrás de esos testimonios de gente que asegura estar recibiendo mensajes, ya sean de ángeles extraterrestres, intraterrestres, seres dimensionales, viajeros del tiempo, de todo, y ha sido una labor que si yo al principio, ya en el 2016, me hubiera puesto a pensar todo lo que iba a suceder los años siguientes, nunca lo hubiera creído. Es alucinante. ¿Por qué elegiste el contactismo? Mira, a mí me ocurrió un hecho que marcó mi vida, pero para bien. Marcó mi vida porque en el año 2014, en el mes de noviembre, en Lima, Perú, alguien de esas otras realidades me mandó un mensaje. A través de una persona, a mí me invitan a Lima, Perú, a dar una serie de conferencias y en medio de ese periodo de entrevistas llega una persona que formaba parte del equipo de producción, o sea, gente completamente ajena al tema, y me dice, oiga, ¿usted es Johanan Díaz? Le digo, sí. Lo voy a cortar mucho, o sea, un resumen de lo que ocurrió. Me dieron un mensaje para usted. Pues yo pensé que era un mensaje de los organizadores o de que... ¿Quién organizaba eso? Los hermanitos de Alfa y Omega. Y yo pensé que dije, bueno, pues, o a lo mejor no funcionó el video. No sé, cuestiones técnicas. Sí. Ser un técnico. Lo digo con mucho respeto. No, está claro. Sí, entonces, pero me agarró con la bandeja del desayuno así. Yo daba mi conferencia era a las 10:30 de la mañana, eran cuarto para las 10, no, eran 9:15 de la mañana y me agarró así con la bandeja del desayuno. Y le digo, mira, terminando mi conferencia, no, por favor, deme 2 minutos, es muy breve. Le digo, pero es que tengo el desayuno y tengo que dar mi conferencia. Bueno, ya el joven se fue y veo que regresa con el organizador. Y digo, uy.
ya fue a reportarme. El organizador El era organizador. Antonio. Sí, entonces llega y me dice, dale 2 minutos, nada más. Pues, ¿qué haces? Dice, bueno, está bien, a ver, siéntate. Y me dice, ayer en la noche estaba a punto de ya dormirme, estaba en mi habitación, se abre la puerta, aparece una silueta en el marco de la puerta, había una luz muy fuerte en la parte de atrás, lo que no me permitía ver el rostro y cómo estaba vestida esa persona, y me dijo que te tenía que dar que este mensaje. Me comenzó a hablar de mi vida privada, cosas muy, muy privadas que yo dije, pero ¿cómo sabes tú? A mí dice, no lo sé. Ese alguien que se apareció ahí me dijo que te dijera esto. Empezó por lo más fuerte, me dio soluciones para lo que yo estaba viviendo en esos momentos, me habló de mi vida profesional y me daba soluciones para que continuara avanzando. Y el mensaje que, más allá de eso que te acabo de mencionar, el mensaje fue, no tengas miedo, nosotros en todo momento vamos a estar contigo y vamos a estar a tu lado. Y pues uno dice, ¿y eso qué significa? No lo sé. O sea, yo dije, bueno, gracias. Pero me llamó mucho la atención. Me imagino. Regreso a México, a los 3, 4 días salgo para La Paz, Bolivia, a dar también una serie de conferencias en La Paz. Y bueno, pues me llevan a todo un carrusel de entrevistas en radio, televisión, periódicos para promocionar las conferencias. Y en una de ellas, en uno de los programas de radio más escuchados de Bolivia que me invitaron, pues habla una señora y me dice, oiga, yo quiero saludar al mexicanito. Y no sé, como que ahí las cuestiones de seguridad y demás, al menos en aquel 2014, no son iguales que en todos los demás países, hay seguridad, hay todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues la señora después de una hora, pues llegó y estaba fuera de la cabina, esperando. Entonces ya me saluda y todo, pero yo pensé que formaba parte del comité organizador. Los del comité organizador pensaron que era mi amiga. Nos subimos a la camioneta o a la movilidad, como le llaman allá, para llevarme a otros medios de comunicación para las entrevistas. Y en medio de la nada, la señora empieza a llorar. Y me dice, yo no sé quién sea usted. Y empieza así como una Magdalena, llori, 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 no podía detenerse la señora. Y pues todos así como diciendo, ¿pero qué pasa o qué? Dice, no, Johanna, pues no sé qué tiene tu amiga. Le digo, pero yo no la conozco. Pues que no es de usted. No, señora, ¿qué está haciendo aquí? En ese momento, ¿y usted quién es? Bueno, el asunto es de que la señora me dice, es que, fíjate, anoche duermo a mis hijos. Yo voy a mi recámara, yo estoy divorciada, se aparece un hombre en el marco de la puerta, había una luz muy intensa atrás, no lo mismo que me lo dijeron de Lima. Y me dijeron que no debes de tener miedo. Me dijeron que debes de seguir adelante. Me habló nuevamente de mis problemas, me dio soluciones, me habló de mi vida profesional, me dio soluciones. Y yo dije, estos dos se juntaron, lo discutieron y me tratan de engañar. Eso fue lo que pensé. Ya, no le di ¿No te más. asustaste? No, ¿Te no, no, molestó? no, no, pero sí me intrigó Ajá, quién, o sea, cosas que solamente yo sabía. O sea, claro. desde luego cada uno de nosotros no va por la vida contándole tus cosas muy íntimas a la gente. Así sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, no se lo vas contando. Pues yo cómo lo voy a contar a gente que ni conocía. ¿Cómo? Pero sí me sacó mucho de onda porque dije, oye, pero ustedes cómo saben eso, ¿no? Y ya, lo dejé. 2 años después, eso fue 2014. En 2014. el 2016, en el mes de julio, saliendo de un evento con Sixto Paz en las pirámides de Teotihuacán, resulta que se acerca una de las personas que fueron a ese evento con Sixto eh, y me dice, Johanna, tengo que darte un mensaje. Ahí ya empecé a poner mucha atención a cuando se acercaban y me decían cosas. Y le dije, ¿cuál es ese mensaje? Dice, mira, me dijeron unas cosas, pero yo no las entiendo. Seguramente a ti te van. Yo le decía, ya dímelo, pues, ya.
Dice, seguramente a ti te va a servir y tú lo vas a entender porque yo no sé. Les pedí que le dije, ya, cuéntamelo, dímelo. Dice, espera, espera, espera. Yo les pedí que me dieran más información o me dieran más contexto, pero me dijeron que solamente ese era lo necesario para que tú entendieras. ¿Qué era el mensaje? ¿No has hecho caso a las recomendaciones de no tener miedo? ¿Estás tardando? ¿Sigues dudando de ti? No tengas miedo. Nosotros estaremos a tu lado. Estaremos ahí siempre contigo. Ya, no más. Esto que te acabo de decir fue todo. Esto fue 2016. 2 años después. Hasta ese año yo no había hablado con nadie. A nadie le había dicho. Nadie conocía los mensajes. Nadie conocía lo que había ocurrido. Nadie. ¿Cómo una persona ajena llega y me cuenta exactamente, me dice las mismas palabras que habían utilizado en los dos anteriores? Ahí entendí entonces, Jorge, que realmente había seres, entidades, como les quieras llamar, extraterrestres, no sé, como le quieras llamar, que sabían perfectamente lo que yo estaba viviendo en esos momentos y lo que estaba buscando eran soluciones a ese momento que yo vivía. Y fue ahí entonces cuando dije, pero ¿por qué no vinieron conmigo? Si son extraterrestres, ¿por qué no vinieron conmigo? ¿Por qué no se presentaron frente a mí y me dijeron, a ver, ven para acá, Johanan, yo soy fulano de tal, vengo de tal planeta y pertenezco a tal raza, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, sí. No lo hicieron. Utilizaron a terceras personas para mandarme ese mensaje. El mensaje me llegó, sí. Me movió cosas al interior, sí. Y fue ahí cuando dije, y me quedé pensando, creo que esto tengo que investigarlo, creo que tengo que darle seguimiento a todo lo que implica realmente este fenómeno del contacto. Eso fue en el mes de julio del 2016. Llega el 1 de agosto y yo presento mi renuncia con Jaime Maussan. A las 7 de la mañana yo escribo un correo electrónico, se lo escribí y a las 9 de la mañana estaba frente a él hablando y diciendo, Jaime, me voy y tengo que apostarle por mis redes sociales y tengo que apostarle por Johanan Díaz. Afortunadamente todo quedó muy bien con Jaime, con todo el equipo en ese momento de Tercer Milenio, y a partir del 1 de agosto del 2016 me aboqué al 100% del tema contactista para encontrar en primera instancia una respuesta por qué esos individuos sabían tanto de mí, parecía que estaban a un lado o parecía que me estaban observando y que estaban ahí. Pero era increíble, los detalles que me dieron eran increíbles. Nadie más los podía saber más que yo o alguien que hubiera estado ahí en ese momento. En los dos lados. Exacto. Te digo, me hablaron de mi vida personal, que con el tiempo los puse en práctica lo que ellos me dijeron, se empezó a solucionar todo. En mi vida profesional comencé a poner práctica en lo que me dijeron y funcionó. Yo renuncio y comienzan, pero de verdad que fue impresionante porque yo renuncio y ya hubo más tiempo para atender los congresos, las conferencias, los viajes, todo lo que yo estaba haciendo. O sea, no me fui para descansar, no renuncié como para que, ay, a ver cómo te... No, 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 no. Haz de cuenta, yo renuncio y al día siguiente ya tenía invitaciones para ir a todos lados. A las 2 semanas me aumentaron el sueldo en el periódico, que tengo la columna Enigmas en el periódico El Gráfico. O sea, empezaron a suceder una serie de hechos que yo no entendía. Pero dije, qué bueno, porque eso me permite el poder viajar ya con recursos propios, el poder estar en los lugares del misterio, ir detrás de la información, y fue alucinante. Pero siempre detrás, siempre buscando las historias del tema del contactismo. ¿Y encontraste respuesta? No, a la fecha no, pero lo que sí encontré en este camino que han pasado 10 años son profecías dadas por los extraterrestres que se han cumplido. He encontrado personas que en realidad han vivido una experiencia de contacto, de comunicación y que están allá conectados con esa gente. Te puedo platicar que dentro de esta parte de las profecías, en el año 2017, en el mes de julio del 17, dos contactadas de la zona norte de México se comunican conmigo y me dicen, oye, cada quien por su lado, entre ellas no se conocían, cada una por su lado, y me dicen, estamos contactando con extraterrestres y nos han dicho que viene un gran movimiento para la zona central de la República Mexicana
Y yo dije, ¿y eso qué significa? O sea, a pesar de que yo estaba dentro, yo no creo. O sea, toda la gente piensa que yo voy por la calle, pateo una piedra y salen tres contactados. Así me lo dicen. Tú es que tú vas por la calle y de repente te encuentras a muchos contactados. No es eso, la gente me busca, la gente quiere que alguien los escuche, que alguien les ponga atención a lo que ellos están hablando. Ahora, de ahí a que sea cierto, quién sabe, ¿no? Sí. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, bueno, abro una carpeta de investigación. Ahora en redes sociales es más fácil darle seguimiento a una persona porque sabes qué publica, cada cuándo, quiénes son sus amistades. Comencé a darle seguimiento sin caer en estar acosando a la persona, pero sí a darle seguimiento a su alrededor, quiénes eran, cómo vivían, qué hacían. Me di cuenta que no había cosas extrañas, sino eran personas común y corriente que de repente comenzaron a contactar, les llega la información y me la estaban compartiendo. Yo no creí, desde luego, pero a partir de ese primer mensaje comenzaron prácticamente una vez o dos veces a la semana, les llegaba información, me la iban proporcionando, era para el mes de septiembre, era un terremoto, era un gran movimiento que iba a cambiar la conciencia de los mexicanos. Eso era lo que decía. Llega el 19 de septiembre del 2017 y se produce el terremoto. Todavía 12 horas antes de que se produjera el terremoto, yo estaba transmitiendo en La Insólita Experiencia, que es mi canal donde hago los en vivo, y una de las contactadas, Cristina Ansúrez, llorando, me dice, Johanna, me están diciendo los extraterrestres en este momento que te salgas, que esto ya va a reventar, debes de salirte ya de la Ciudad de México, tienes que avisarle a tu familia. Y yo le decía, Cristina, calma, Cristina, por favor. ¿Cómo ¿Eso fue en saco? vivo? Sí, eso quedó ahí. Entonces, y yo diciéndole, pero no, esto no es así, no es de que, sí, cuando salimos con nuestra familia, Jorge, decimos, vamos a salir a las 8 de la mañana y terminamos saliendo 2 horas después porque se me olvidó esto, se me olvidó Ajá. aquello, papá esto, papá aquello. Ay. Y no es, ahora imagínate, ¿cómo movilizas a 10,000 personas? ¿Cómo movilizas a 20 millones de personas de la zona central de México? ¿Y cómo sabemos que Que es esa real, advertencia es aparte, ¿qué va a real? pasar? No, no tiene ningún sentido. Llega 19 de septiembre, 1 de la tarde con 14 minutos, y llega el terremoto. Lo curioso fue que ambas contactadas me decían, ellos me llevaron hasta un lugar de la Ciudad de México. Hasta ese momento, ninguna de las dos conocían la Ciudad de México, no la conocían. ¿De dónde eran? Una es de Saltillo, Coahuila, y la otra era de Monterrey, Nuevo León. No conocían la Ciudad de México. Una de ellas me hablaba de un movimiento de un edificio, un edificio rojo. Una de ellas me decía, es que hay un edificio, me llevan a un lugar donde hay un edificio rojo, el edificio se está moviendo y parece que lo están apachurrando. Eso me lo dijo a lo mejor 2 semanas, 3 semanas antes del terremoto. Durante el terremoto, uno de los videos que se hizo virales es de unos jóvenes que están en un estacionamiento, están esperando que les entreguen su automóvil. Enfrente del estacionamiento hay un edificio rojo que empieza a girar así y colapsa. Sí, yo eso los tengo todos porque acordate que yo hice el documental con Sí, todos esos videos. exactamente. Ahí lo tienes. Y ahí está. Cuando yo vi ese video, una de ellas me decía, a mí me dejaron en una avenida muy grande donde veo cientos, miles de personas que vienen caminando hacia donde yo estoy, tristes, todas con el celular en el oído, llorando, no sabe mucha gente hacia dónde ir. Son las imágenes que vimos después del terremoto, porque nadie se quiso subir al transporte público porque la Ciudad de México estaba colapsada. El sistema de transporte colectivo metro que funcionaba, nadie quería ir ahí adentro. Antes de eso, todo el mundo me criticaba, se burlaban. Muchos investigadores muy importantes de Latinoamérica me decían, Johanan, tú ya jodiste tu carrera de investigador, no tiene sentido lo que estás haciendo. Pero yo sentía que ese mismo era mi nicho. Era mi oportunidad de entender al contactismo, de saber qué es lo que pasa con las personas que refieren vivir experiencias de contacto, de encuentros con extraterrestres o de secuestros con ellos. Pero después de eso, todo el mundo quería que les diera entrevista, todo el mundo querían reacciones mías de lo que había ocurrido. ¿Y qué era lo que había ocurrido? Pues le di seguimiento a una información que me llega y se produjo. Pero no es el hecho de que
mucha gente me acusó de que por mi culpa se había producido el terremoto, que porque yo había creado una psicosis en la sociedad mexicana y que todos estaban pensando que iba a llegar el terremoto y que había llegado. ¿Cómo te explicas que haya llegado un 19 de septiembre del 2017, cuando el antecedente que tenemos en México es 19 de septiembre de 1985, que hay un México antes y un México después de ese terremoto? ¿Cómo te lo explicas? Pues no hay explicación. Bueno, vamos a suponer que eso haya sido mera coincidencia. Llega febrero del 2022. Otra contactada, Carlota Dorame de Mexicali, se pone en contacto conmigo, me dice, yo soy contactada, he recibido y me dicen que va a llegar un terremoto nuevamente para la zona central de México. Y yo dije, ya pare, ya, no tiene ningún sentido, ya. Pero abrí una Pero eso fue en carpeta. vivo. ¿O te lo dijo por teléfono en privado? No, no, eso fue en privado, pero luego ya vinieron las entrevistas, eso sí está, y eso fueron en vivo. Entonces, abro una carpeta de investigación, comienzo a darle seguimiento a la persona, vi que todo estaba muy bien y todo, y hice con ella en ese año 2022, yo creo que dos entrevistas hice. La primera donde me cuenta todo, que los extraterrestres le estaban dando la advertencia para que nos avisara de que venía un nuevo terremoto de la magnitud 8.2 el 19 de septiembre, santo y seña de todo. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Llega el 19 de septiembre, llega a la 1:14, 19 de septiembre del 2022. Yo estaba de vacaciones con mi familia, íbamos saliendo de la ciudad de Toledo, en España, íbamos con rumbo a Madrid. Me llama mi hijo, bueno, mis hijos me llaman, quienes se habían quedado acá en Ciudad de México. Papá, el terremoto, terremoto, terremoto. Dije, ¿qué terremoto? ¿Qué? Hay un terremoto en estos momentos aquí en la ciudad y pues todo colapsado, pues yo me puse nervioso, dije, ¿ustedes cómo están? ¿Tan bien? ¿Qué pasa? Platícame, dime. No, no, todo bien, pero la ciudad, no, está mal la ciudad. Me conecto, cuelgo con ellos, me conecto a las estaciones de radio que estaban transmitiendo vía internet en vivo en esos momentos, porque, bueno, para Ciudad de México era en la tarde, para España eran las 9:15 de la Claro. tarde, de la noche, y veo que todo estaba colapsado igual. ¿Qué es lo que sucede entonces? Le dieron el día, la magnitud, le dijeron lo que iba a ¿Pero el ocurrir. 2022 fue de 8? Así es, 2022. Si ella dijo que iba a ser de 8.2, lo bajaron a 8. Y dices, pero ¿cómo es posible que haya personas que puedan vaticinar con tanto tiempo antes un Y terremoto? tenés un montón, también un niño tenés. Sí, exactamente. Y luego ya ahí, en ese momento ya mi canal explotaba por todos lados. Mucha gente me atacaba, pero ya sabes, entre que te atacan y muchos te apoyan, pues se genera una gran efervescencia que te ayuda a que haya muy buenos números Sí. en todo lo que tú presentes. Y empezaron, fíjate, aquí empezaron las videoreacciones, empezaron a hacer reportajes en radio, en televisión, de mi canal de YouTube, cuando pues yo jamás pensé que eso iba a ocurrir. Primero llegó una niña de Perú, una niña que a mí me dicen, Johanan, en tal pueblo, no recuerdo ahorita ni el nombre de la niña ni la localidad, pero fue un señor que es conductor de radio en Perú y se contacta conmigo, me dice, oye, yo conozco a una niña que dice que habla con un ángel y esta niña está vaticinando un terremoto para tal día, tal hora, en tal lugar de Perú. Pues yo me pongo en contacto, no la entrevisté, hablé con la mamá. Me dijo 2, 3 cositas ahí, yo no le di mayor importancia, pues el día, la hora y todo llegó para Perú. El terremoto no fue tan fuerte ni catastrófico, pero se dio. Uy, no, después me estaban acusando que yo había utilizado a la niña, que yo le había pagado dinero, se armó toda una revuelta allá en Perú, me acusaban que mi canal, que lo iban a reportar porque estaba generando, que yo era el generador No te de lo- terremotos. Imagínate la fuerza y el poder que me dio la gente en ese momento. Yo dije, pero esperen, yo lo único que hago es darle seguimiento a la información que me está llegando de presuntos seres extraterrestres y paren de contar. Y aparece un niño en México. Que es la historia más impresionante que Es yo he escuchado. alucinante. En un chat, en un en vivo, antes hacía las transmisiones en vivo todas las noches tenía programas en vivo, entonces se creó una gran comunidad johanera en toda Latinoamérica, muy fuerte, muy sólida.
Y bueno, pues en el chat había una señora que estaba pidiendo que le dieran la oportunidad, que su hijo hablaba con un ángel y que el ángel le estaba dando muchas predicciones y no sé qué tanto. Pues yo empiezo a ver que todos dijeron, Johanna, entrevístala y te va a pasar su número y que en este momento la puedes entrevistar. Y dije, pues va, vamos a meterla en vivo, a ver qué pasa. Pero muchas de las ocasiones metes a la gente y no sabe ni qué hacer, ni qué decir, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. La meto al aire. Y bueno, pues fue a partir de ese momento las entrevistas más vistas de mi canal de YouTube, porque era un niño, nunca hablé con el niño, porque yo no quise hablar con el niño, por respeto al niño y porque sabía que si exponía al niño, se lo iban a acabar a ese niño en redes sociales. Y dije, no, platíqueme usted es la mamá, platíqueme, ¿qué está pasando? Era un niño, el niño Gabriel, que se comunicaba con un ángel que él denominaba Juan. Era un ángel que tenía unas alas de lumbre, de fuego. Era un ángel que le decía santo y seña de lo que iba a ocurrir meses posteriores. Esa primera entrevista se hizo viral. Viral. Tú sabes que cuando uno está grabando una entrevista, tú no sabes qué tanta Sí, reacción sí, pueda sí. ocurrir ¿Qué en va a una pasar? entrevista. Y yo no le di mayor bola, no le di mayor importancia. Yo dije, bueno, es una entrevista más. Pues es así, ¿no? Pues no fue así. Al día siguiente estaba en todos lados. A los pocos días ya tenía, no sé, 1 millón, 2 millones de reproducciones. Fue un caos. Empezaron ahí de varios lugares que ya viene y Johanan, las predicciones de Johan. Yo decía, pero que yo no hago predicciones, entiendan, yo no hago predicciones. Es el testimonio de personas que le he dado seguimiento y que ha ocurrido. Pero yo no hago predicciones. Entonces recuerdo que de un periódico que ponía las predicciones del pelón y hablando de mí. Y yo ¿Y decía, por qué te decían así? pues no sé. Entonces, pero a ese grado llegó. A ese grado llegó. Fue muy fuerte. ¿Y qué pasó con este joven? Él dio una fecha del mes de enero, creo que era 24 de enero, donde se iba a producir un algo, pero fue viral. O sea, yo lo anuncié creo 8 meses antes y fue viral todo lo que esta señora decía. Lo que el niño, porque después hubo mucha gente que lo empezó a entrevistar al niño y pasó lo que te digo, lo que te dije, que lo empezaron a atacar al niño y después el niño ya no quería saber nada, nada, porque expusieron su rostro, otros canales, ante la audiencia y lo empezaron a acosar, se empezaron a burlar y fue lo que le dije a la señora, se lo dije desde el principio, no exponga a su hijo de esa manera y pasó, muy lamentablemente, pero creo que la que Bueno, más. pero pasó, ocurrió lo que iba a Sí, pasar. es que no me acuerdo ya bien cómo. ¿No fue una erupción muy grande del Sí, poco? sí, efectivamente, fue que decía, eh, a ver, ¿cómo era? Bueno, palabras más, palabras menos. Decía que esa noche iba a ocurrir el despertar de la mujer dormida. Es- Yo cuando escuché eso dije, no, esto no tiene sentido. Si en los últimos, no sé, 200 millones de años no va a pasar, ¿por qué ahora sí va a pasar? ¿Por qué? O sea, te digo, yo escucho los testimonios, le doy seguimiento, pero no todo lo creo. claro. Pero lo documenté, lo guardé, le di seguimiento, iba escuchando lo que iba diciendo en otros canales, en redes sociales, y no se salía del guión, no se salía de lo que estaba diciendo. Llega el 24, hago una transmisión en vivo. Que es la única vez que he tenido, no sé, 27,000 o 37,000 personas conectadas a la vez. Era un caos el chat, que no lo podías ver porque llegaban todo, era un caos. Imagínate tener esa cantidad de personas conectadas en YouTube. Bueno, y ocurrió. Lo impensable ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que ese día, bueno, esa noche, a la hora que ella dijo que iba el gran despertar de la mujer dormida, algo ocurrió en el Iztaccíhuatl, que muchos dicen que fueron gases, otros dicen que fue una erupción de baja intensidad del volcán, donde se registró en las cámaras de los
investigadores que tienen apostadas sus cámaras hacia el volcán, las cámaras de Tercer Milenio, las cámaras de la televisora, las cámaras de webcams de México, las cámaras del gobierno, detectaron una anomalía arriba del gran volcán Iztaccíhuatl a la hora que ella lo había dicho. La mujer dormida. La mujer dormida había despertado. Pero eso no se quedó ahí. El equipo de Tercer Milenio empezaron a recibir información de que había alpinistas en la parte superior del volcán Iztaccíhuatl y que de repente estaban lloviendo piedras. ¿Por qué? Porque realmente algo ocurrió en el Iztaccíhuatl. Inmediatamente, cuando se dio todo este rollo, pues los de la UNAM salieron y diciendo, no, usted está loco, usted está inventando todo y lo que dijo no tiene ningún sentido porque no ha hecho ninguna erupción. Y entonces, ¿cómo explicamos lo que vivieron los alpinistas que estaban allá arriba? Ellos estuvieron ahí. Se hizo toda una investigación especial. Se tenían los testimonios de las personas, se tenían los videos, se tenían todo, todo. Y el testimonio de 8 meses antes, vaticinado por una persona quien su hijo contactaba con un ángel de fuego que se llama Juan, o que él le nombra Juan. ¿Cómo te lo puedes explicar eso? Era mi pregunta, ¿cómo te explicas todo esto? Ahora, yo he entendido algo, Jorge, después porque te puedo seguir contando. Mira, la mayoría de los investigadores OVNI rechazan y le huyen al tema del contactismo. A mí me pasa y lo sabes, o sea, Sí, a mí sí, lo que sí. pasa es, yo siempre tengo la mente abierta a escuchar absolutamente todo, pero con el contactismo me pasa algo, y teniendo grandes amigos contactados como Ricardo, como tantos otros, pero a mí lo que me pasa, que se los digo a ellos también, es el problema del contactismo para mí, es que es al no haber, salvo esto que me está diciendo, al no haber elementos de prueba, Sí, claro. yo digo que es una cuestión de fe. Un alto porcentaje sí, Y desde yo luego. creo, no creo. Y a mí lo que me pasa desde mi lugar es que yo no me creo capacitado para que mi creencia o mi falta de creencia pueda decir que este señor, que esta señora, que este niño me estén diciendo la verdad, me estén No se mintiendo. puede, no se puede. Entonces, No, por no, eso no, no yo se puede. usualmente son de los casos que menos toco. He tenido charlas increíbles con Ricardo Sí, por ejemplo, González Corpancho. Lo he hecho en mi podcast muchas veces porque me fascina hablar con él, pero son de los lugares donde yo más trato de correrme por eso, porque me cuesta y yo Claro, siempre... mira, de esas 13,000 entrevistas que tengo, solamente el 1%, menos del 1%, el 0.5% han ocurrido cosas Claro, que ellos aseguran. Te mencionaba que los investigadores OVNI, la mayoría le huyen al tema del contactismo, y es cierto, porque no hay un elemento que valide. No es como que, ay, agárrate un souvenir de la nave donde te subieron y me la traes para mandarla a analizar. Eso no va a pasar, eso no ha pasado y seguramente nunca pasará. Pero lo que sí ha sucedido es de que sí hay evidencias, sí hay cómo darle seguimiento, porque todo el mundo, ¿cómo lo estudiamos? Pues es que hay que crear los mecanismos o las técnicas o los protocolos para investigar a una persona. Si una persona llega y te dice que va a ocurrir tal cosa y ocurre en un lugar donde los últimos 200, 300 millones de años no ha ocurrido, ¿cómo es posible que ahora sí venga y ocurra ese algo extraño? ¿Cómo sabía que esa noche, a esa hora, ocurriría ese algo inesperado? ¿Cómo? ¿Cómo sabían lo de los terremotos? Bueno, cuando yo encuentro estos elementos y veo que la comunidad OVNI, en lugar de apoyar o decir, oye, está muy bueno ese tema, vamos a darle seguimiento. No, 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 era todo atacarme, atacarme. Que yo los inventaba, que yo creaba, que yo todo lo que tocaba en redes sociales se volvía oro. Dije, ay, ojalá, ojalá y fuera cierto. Y me decían que yo hacía todo lo necesario para que mis videos se hicieran virales y no sé qué tanto. Yo decía, no, calma. Es simplemente el escuchar, el poner atención a lo que te dice la gente, no burlarte de ella, no confrontarla, dejarla hablar, dejarla ser ella, y en ese momento vamos a entender realmente el mensaje que trae. Yo no me creí nada de esto, yo dije, no tiene como que antecedentes. Yo dije, no hay antecedentes de esto. Comienzo a preguntar, comienzo a investigar y me doy cuenta que en 1985, el terremoto del 19 de septiembre aquí en México, que lamentablemente fallecieron cerca de 100,000 personas, versiones oficiales o del gobierno e instituciones internacionales dicen que esto rebasó las 100,000 personas que fallecieron en la zona central de la República Mexicana,
que ese terremoto fue vaticinada por Marla, cuando los maestros extraterrestres le hablaron a Marla, una reconocida contactada mexicana, y le dijeron que todo su grupo y que corrieran la voz, que le hicieran extensivo a todas las personas para que todos se fueran de la Ciudad de México, que se fueran a vivir a otros lugares, porque vendría un gran movimiento, un gran terremoto que cambiaría por completo al pueblo mexicano. Principios de los 80. ¿Y encontraste documentación de que eso fuese así? Sí, testimonio. No hay documentos porque realmente todo lo que se hizo con la información de los maestros extraterrestres, lo que se hizo, lo que se publicó, no sé dónde esté. Pero lo que sí encontré fueron los testimonios de quienes estuvieron ahí. Eso sí, y ahí están las personas, los testimonios. Eso no se sabía. Principios de los 80, llega el terremoto en el 85 y ahí está. Luego, en Huaraz, a mediados de la década de los 70, Huaraz, Perú, un Vlado Kapetanovich, un contactado muy importante de aquella parte del mundo, comienza a recibir mensajes de los extraterrestres y le dicen que viene un terremoto, que tiene que avisar porque mucha gente puede perder la vida. Los extraterrestres le piden que vaya con las autoridades gubernamentales para avisarles y que hagan lo necesario para sacar a toda la gente. Él va tal cual le habían pedido y le dicen que estaba loco y que mejor se fuera porque si no iba a tener problemas con la autoridad. Pues desde luego él se fue. Al poco tiempo hay un movimiento, hay un terremoto. La gente no murió por el terremoto. El terremoto se produce, las altas montañas se deslavan y sepultó a todo un pueblo. Cerca de 80,000 personas lamentablemente fallecieron. Ahí estaba otro indicio, Guatemala, mediados de los 70. Guatemala estaba anteriormente, la capital estaba en otro lugar. A partir de ese terremoto la tuvieron que trasladar la capital hacia otro punto. Cerca de 50,000 personas fallecieron. Un contactado no muy conocido recibió mensajes de los extraterrestres, le dijeron tal día, tal hora va a ocurrir tal cosa. Pues él no tenía a quién decirle. Pues se quedó con la información, quedó por escrito y llegó el terremoto. Y se me ocurren tantos otros, Vlado Sí, Kapetanovich, sí. Rincón. Exactamente. Entonces te doy ciertos casos, ciertos elementos para que nos demos cuenta que hay un contexto de esos extraterrestres que nos quieren ayudar, pero que nosotros no ponemos atención. Y es entendible. ¿Cómo sales en Ciudad de México a decirle, oigan, tenemos que irnos porque los extraterrestres dicen que tal día, tal hora va a llegar un terremoto de tales condiciones y que va a estar bien feo? ¿Cómo le decimos eso a la gente? ¿Sabes lo que me van a decir? Sí, ¿hasta dónde lo crees vos mismo también? Yo no lo creía. Pero desde luego, así como ha Y si ocurrido hoy esto, que te dicen va a haber un terremoto mañana, no, tendría que darle seguimiento igual, abrir esa carpeta de investigación, contrastar la información con lo que ya he recibido. Los científicos dicen es inviable e imposible que alguien pueda saber qué día, qué hora y de qué magnitud va a llegar un terremoto. Y totalmente. es cierto, eso es inviable, nadie lo puede hacer. El tema es de que ahí están los testimonios, o sea, no los podemos obviar, no los podemos decir, me volteo para otro lado porque eso no existe. No, existen, que hay que darle seguimiento, sí. Ahora, lo que yo he aprendido, a las conclusiones que yo he llegado, que el ser humano tiene la capacidad de conectarse con una mente maestra, se inserta en la mente maestra y puede descargar información de lo que va a ocurrir tiempo después. ¿Qué es esa mente maestra? No sé si sea Dios, no sé quién sea, pero tenemos la capacidad del ser humano de meternos a esa mente maestra y descargar esa información que nos hace falta. Y a ver, un caso que a mí me llama la atención, que sé que lo investigaste muchísimo y que para mí es alucinante, es el caso de Playas de Miramar en Tampico, Sí, donde a finales de la década del 50 empiezan a llegar autoconvocados, contactados sin saber por qué iban y se empiezan a conocer así ahí. es. ¿Es así? Es el punto que yo he encontrado de toda la República Mexicana donde hay una cantidad impresionante de contactados. Hay que recordar que la primera de ellas fue la señora Leguízamo, una señora que en la década de los 50 comenzó a hablar en aquella década no era normal hablar de extraterrestres. El contexto era, no es No es el mismo. no es el mismo. Muchos
podríamos pensar, bueno, si ahora es normal, pues siempre, toda la vida ha sido normal. No, porque el tema ovni y extraterrestre no se usaba, en primera, de entrada. Fue la primer contactada a nivel mundial que comenzó a hacer los encuentros previa cita. Olvídate de Sixto Paz, olvídate de todos los demás que lo hacen. Sixto fue a partir de 1974. La señora Leguízamo, estamos hablando de finales de la década de los 40, principios de Del los 50. 50. Ella decía, tal día, tal hora, van a bajar en tal cerro los hermanos que vienen del cielo y nos van a curar. Y llegaba la gente y veían que pasaban cosas. Y todos hacen referencia y se quedó por escrito las versiones de aquellos entonces, que bajaban seres muy distintos y que ayudaban a la gente en los problemas que ellos tuvieran. Tamaulipas ha sido un semillero de muchos contactados. Creo que el más conocido ha sido don Alberto Secua, que lamentablemente él ya falleció, que hablaba de los grandes cambios planetarios. Fue el que puso de moda lo de los grandes cambios planetarios, que en un futuro la conformación de los continentes serían completamente distinta a la que conocemos nosotros al momento. Playas de Miramar comienza a cobrar importancia por reportajes de diversas cadenas a nivel internacional, sobre todo la BBC, que tuvo una resonancia planetaria que se hizo viral, que fue muy fuerte, y ahí comienza de manera pública, por llamarlo de alguna manera, que todos volteamos a ver a Playas de Miramar, donde se asegura que hay constantes avistamientos de ovnis, la aparición de seres extraterrestres y muchos contactados. Y dentro de todo esto, ¿qué es la ciudad que se siente protegida o que se dice que es protegida por seres extraterrestres? Eso es lo que conocemos a la fecha. La ciudad o la base de los extraterrestres se llama Amupac, la ciudad cristal, que se encontraría de la playa a 13 kilómetros en el mar abierto. En uno de los viajes que hice para allá, Lo navegaste. estuve, me subí a un barquito, lo renté, me fui, y exactamente donde dice la historia, comenzaron a ocurrir cosas extrañas con los celulares. Entonces dices, ¿qué habrá? Desde luego, hay que llevar equipo especializado, desde luego, hay que invertir mucho dinero, a lo mejor hay algo, algún mineral en el fondo marino que es lo que provoca las alteraciones. Hablando con algunos marineros me decían, aquí en este punto exactamente empieza a alocarse las brújulas, se me detiene en ocasiones el motor, hay fallas eléctricas, los buques. Encontré personas que trabajaban en los buques grandes, enormes, que llegan ahí, y me decían, aquí, siempre que pasamos por ese lugar, pasa algo, pasa algo. Ellos les llaman que es como si fuera el Triángulo de las Bermudas, pero en chiquito. Y yo dije, pero tanto es así. Dice, sí, porque suceden cosas muy extrañas y ahí suceden cosas que siempre nosotros no podemos darle una explicación. Pero voy más allá. Hay diversos investigadores como don Juan Carlos López, que ha dedicado toda su vida a darle seguimiento, y ha encontrado también testimonios donde se asegura que enterraron unas barras de ciertos materiales, una combinación de ciertos minerales, durante, no recuerdo si es un kilómetro, kilómetro y medio. Esas barras eran porque los extraterrestres les pidieron que si ellos querían estar protegidos de los huracanes, tenían que enterrar a una cierta profundidad esas barras para que nunca más volviera a atacar o fuera a tocar tierra un huracán. A partir de que ellos lo hicieron, nunca más volvieron a recibir la El presencia. último fue en 1965. 65-66. ¿Sabías tú que 2 días antes de que se produjera el último, o que no llegara el último de los huracanes, salió publicado en los periódicos de Tamaulipas: hemos llegado, estamos aquí, venimos a ayudarlos, tenemos regalos? Salió publicado y está ahí. Esto se conoce por un reportero de Tamaulipas. ¿Pero para cuándo estás hablando? ¿Del último del año pasado? No, del 66. Ah, Del 66. Los extraterrestres anunciaron que habían llegado. Los extraterrestres anunciaron que ya estaban ahí, que no se preocuparan, que todo iba a estar bien. No hay más. Hay 2 letras ahí que ponen de que nadie entiende quiénes son. Ok, dices,
Mera coincidencia. Hay 2 anuncios más de los extraterrestres, donde dicen, ya estamos aquí, no se preocupen, siempre eran de tranquilizar. ¿Quién recibió esa información y quién decidió publicarlo? No se sabe, porque estamos hablando ya de ¿qué? 50 años, 60 años Más. atrás. Entonces, ¿cómo le da seguimiento a una nota que salió publicado y que un reportero, buscando otras informaciones, se topó con algo que le llamó la atención y dijo, ¿pero qué es esto? Estaban anunciando los extraterrestres que nunca más volverían a tocar un huracán Playas de Miramar. Y entonces, después de estas 12.000 entrevistas, de estas experiencias, de estos casos concretos, que vamos a Sí, poner algunas cositas, porque de hecho el último huracán o anteúltimo es impresionante, va a entrar y se corre. se abre. Que fíjate, ahí sucedió algo, eso fue hace 2 años, me parece, Sí, 2 sí, años, sí, 3 que años. estaba todo el mundo diciendo, Sí, se acaba, se acaba. fíjate, ha sido el huracán que millones de personas lo hemos seguido prácticamente en tiempo real. Sí. Kilómetros antes de que toque tierra, se abre. ¿Cómo es posible que ocurra eso? ¿Cómo? Ahora, desde luego, los especialistas dicen, no, lo que pasa que es las temperaturas del Golfo de México, la El zona frío que norte, tienen, ¿no? Que exactamente, subió. que las diferencias de temperatura, entonces provoca que haya mayor nubosidad y que provoca que los... Nah, cálmate, o sea, Y no ocurre en ningún otro lado. no, la solución a lo que me están diciendo está más fantástica que incluso la hipótesis extraterrestre. Sí. Pues dices, no puede ser, no, las cosas no pueden ser tan complicadas. No, ¿está pasando un fenómeno? Sí. ¿Fue gracias a lo que pusieron ahí, o como ellos le dicen, a las barras de metal que sembraron? A lo mejor y sí, pero a lo mejor y no. A lo No, mejor no. es todo mera coincidencia. También hay que estar consciente de eso. Pero mira, yo he estado varias ocasiones allá y, y me encuentro con una cantidad impresionante de personas que contactan con extraterrestres y que les han dado los diseños para desarrollar máquinas para curar enfermedades. En Ciudad Mante, Tamaulipas, se construyó un edificio con forma de De ovni. ovni, que es impresionante. Claro, y que se asegura que quien recibía, que era el contactado mayor, por llamarlo de alguna manera, recibía información y curaba todo tipo de enfermedades que llegaban de Estados Unidos, de la zona sur de Estados Unidos, de toda la República Mexicana, llegaban hasta ese lugar porque sabían que entraban y en cuestión de días iban a solucionar el problema que tuvieran, cualquier enfermedad que tuvieran, salían. Tenían instrumentos muy avanzados para la época que ellos desarrollaron eso. Y lo mismo encontramos también en otros puntos de, de Tamaulipas, con personas que estuvieron en contacto con estos seres y que siempre les daban, ya fueran pirámides de cristal, ya fueran una composición de varios cristales para hacer una composición y en la parte inferior la gente tenía un resultado con un algo que aparecía ahí. O sea, son muchas, no es uno, no son dos, son muchos No, es la impresionante. información. Justo esta semana hablaba con Juan Carlos y me hablaba de un montón de otros contactados de ciudades cercanas, de pueblos cercanos. Por cierto, dice que te mandó un mensaje y no se lo Ah, ok. respondiste. Ok, ahí, Es ahí le doy impresionante. seguimiento. Está Pues sí. grabado. Así es. Y es Sí, 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 impresionante. sí. Yo te digo que Bueno, pero la pregunta que me fui porque seguimos hablando de esto. ¿Existen entonces los contactados? sí, sí, ¿Y con quién se contactan? no lo sé, no lo sé. ¿Querés contactarte? Ellos dicen que con extraterrestres. Yo no estoy seguro y no le creo. No, algunos te dicen Cuando, ángeles, otros te cuando a dicen mí me dicen, llega alguien y me vírgenes. dice, son extraterrestres, ¿cómo sabe usted que son extraterrestres? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo sabe? No, es que ellos me dijeron. ¿Y cómo sabe que le están diciendo la verdad? Yo no creo que sean extraterrestres. Al 2026 es la postura más floja, más perezosa que el ser humano puede explicar cuando no tiene cómo dar una respuesta a algo que está ocurriendo. Que veo una cosa rara, es extraterrestre, que ya apareció, es un extraterrestre. No, espérate, no, esto no es así. ¿Cómo sabes que son extraterrestres? Para mí no son extraterrestres, pero me queda claro que ellos ya están aquí. Eso no tengo la menor duda. Están entre nosotros. A lo mejor pueden ser igualitos a nosotros, a lo mejor pueden ser distintos, pero ellos están aquí. Saben quiénes somos, saben qué, y nos están estudiando, nos están analizando, están muy al pendiente. Ahora, para cerrar nada más lo de Playas de Miramar.
hay un dato que no podemos obviar dentro de esta historia y que la mayoría de investigadores ni tan siquiera está enterado de eso. Los contactados de la década de los 50 comenzaron a recibir a partir de 1954-1955 una serie de mensajes donde los extraterrestres anunciaban que iban a crear una base, que ellos iban a estar ya en la Tierra y que se iban a vivir acá. La construcción empezaba en el 54-55. En su momento dijeron, qué bueno que ya vienen los extraterrestres a vivir con nosotros, están los mensajes redactados, están los mensajes que mandaron. La historia se olvidó por completo. La historia se olvidó. Y estamos hablando que ya en el siglo XXI es cuando se habla nuevamente, o finales del siglo XX, se habla de una base, cuando la gente no tenía conocimiento de lo que se había dicho en la década de los 50. No, porque aparte eran reuniones, que eso es lo que más me impresionó a mí cuando investigo la historia. Porque aparte eran contactados de distintos lados de la República, incluso de fuera de Llegaron, México, era como que si hubiera un gran empezaban a llamado. llegar Sí, autoconvocados. sí. Eso es lo que me contaba especialmente Juan Carlos, que creo que es el que más lo Don Juan investigó Carlos López, eso, sí, cómo no. y que era impresionante. Sí, es algo que yo no lo he encontrado en ningún otro lugar, No, en ninguna otra parte del mundo, pero sobre todo con referencias históricas. en Lima, ¿no? Hay tantos contactados también. Perú es otro de los lugares donde es impresionante la cantidad de contactados y que todos se hacen mediáticos al poco tiempo, es increíble. Pero algo como Tamaulipas, algo con tantos aparatos para curar la salud, tanto que se ha dado y que, pues lamentablemente ni el gobierno ni los investigadores le dieron la importancia a todo ese trabajo que se hizo, ¿no? Lo de Ciudad Mante, la historia termina que cuando el principal contactado de esa zona fallece, llegó gente de los Estados Unidos y se llevó todos los aparatos. ¿Qué había ahí? Nadie sabe No, qué el era lugar está ahí. vacío. A mí me ¿Sí? hace recordar al Omnitron, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? El aparato este del contactado norteamericano, se me fue el nombre. Que ¿George tam- Adamski? sí, el de Adamski. Ya. El Sí, sí. Ornotron, ¿cómo se llamaba la Ay, construcción de es que no Adamski? sé. Porque en Monterrey había otro, don Rolando Quiroga, que construyó una con pelotas de ping-pong, así un aparato para quitar ciertos problemas de salud. Bueno, me decís que no tuviste respuesta, pero ¿por qué pensás que te mandaron esos mensajes? Yo creo que mi principal función en el 2016 fue que en toda Latinoamérica solamente había dos canales que nos abocábamos a escuchar y a entrevistar a gente que tenía este tipo de vivencias. Uno lamentablemente ya no existe, desapareció, pero queda la insólita experiencia. Y creo que mi canal, el trabajo que un servidor hizo, fue para quitar el estigma, para quitar la discriminación que había hacia los contactados. Creo que va por ahí el asunto, porque en muchas ocasiones hice especial énfasis en la parte de cómo insultaban a los contactados, a quien levantaba la mano y decía por primera vez, oigan, me está ocurriendo esto, escúchenme, necesito ayuda, y la gente se le iba encima. En México había ocasiones que en reuniones los golpeaban físicamente a los contactados, porque decían, tú estás mintiendo, no es cierto lo que estás mencionando. ¡Pum! Y el golpe. Creo que la insólita experiencia sirvió mucho de eso, para sensibilizarnos, para entender que no podemos saber al 100% si esa historia es real, es auténtica lo que nos están planteando, pero sí el saber que ahí está, que está latente, que debemos de poner más atención, que debemos de estudiar, que tenemos que contrastar la información con gente que tenga más información a lo mejor de cómo funciona el cerebro, cómo funciona la medicina, cómo funciona este aparato, cómo funcionan de esas cosas raras que hablan los extraterrestres. Yo creo que nos hace falta, pero mira, después de tantos videos o entrevistas que he hecho, muchas han sido censuradas, muchas me las ha quitado, me las ha borrado YouTube, pero las que quedan en este momento como más de 5,000 entrevistas en mi canal de YouTube, sigue siendo alucinante. Es un mar de entrevistas y a donde yo voy siempre aparece alguien, siempre hay alguien que me cuenta una historia con ángeles, con demonios, porque todo el mundo habla y dice, bueno, el contactismo es solamente con extraterrestres, no es cierto. No.
yo he encontrado, y esta es la parte turbia, no hablo mucho de este tema, a mí me han contactado mucha gente que se dedica a muchos temas que no tienen que ver con, o temas ilegales. No me he contactado o no los he entrevistado frente a frente porque desde luego yo debo de tener una cierta reserva y debo de cuidarme. Pero gente que me habla, gente que me dice, oye, pues yo secuestro, oye, yo hago esto, oye, yo hago esto, aquello. Pero te tengo que contar algo, tienes que ayudarme, tú eres el indicado. Espérate, no, yo no te voy a ayudar, no, 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 un momento. No, sí, por favor, ven a ver, cuéntame. Escúchame lo que te voy a decir. Personas que están en la punta de un cerro, que están cuidando los sembradíos. Personas que aseguran que ven cómo en la noche madrugada aparecen unos objetos, lanzan un haz de luz y aparece alguien ahí. Ese alguien les dice dónde tiene que causar dolor. Le dice dónde debe de haber el líquido vital de los seres humanos. Dónde tiene que sembrar el miedo. Dices, pero a ver, espera, ¿cómo? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, se aparecen en tal lugar, a tales horas. Nosotros, a pesar de que traemos armas y estamos bien equipados, tenemos miedo. No sabemos que sea eso. ¿Cómo es posible que ocurra esto? La gente al momento que habla de contactados piensa que nada más son los que vienen de Venus, vienen de las Pléyades. No. Si nos remitimos a la familia de uno de los capos más fuertes que ha tenido la historia, o el más conocido, que era colombiano, Pablo Escobar, mucha de la gente que le servía, que trabajaba con él, veían cómo aparecían unas entidades como seres humanos, todas negras, más negra que la noche, que se acercaban a su oído y les decía prácticamente lo mismo. ¿Dónde tenían que generar miedo? ¿Dónde tenía que haber sangre? ¿En qué momento tenían que hacer eso? ¿Cómo es posible que ocurra eso? Porque tenemos la dualidad. Los casos más bonitos son los que la gente quiere escuchar. Lo que usted quiere escuchar es de que nos vienen a salvar, que son buena onda, que son bonitos, que tienen cuerpos atléticos y que están bien guapotes. Eso es lo que quiere la gente escuchar. Pero en la realidad no es así. Están los casos buenos, sí, pero también está esta otra parte de la cual no se habla, no se dice, de esos seres que se acercan al oído de las personas para decirles dónde tienen que producir miedo, dolor, dónde debe de haber el líquido vital. Dices, pues ¿ante qué estamos? ¿Mucha gente te contactó para contarte estas cosas? Debo de tener unas 12, 13 historias de eso, pero historias que yo espero en algún momento hacer un libro exclusivamente con esas historias. No es lo normal, no es lo habitual, pero ahí están. ¿Todos coinciden o te han dicho cosas diferentes? No, todos coinciden con la casuística ovni. Entre la casuística ovni normal, natural que conocemos, con los casos de ellos, dices, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo es posible que mientras unos seres hablen de amor, de bondad, que tenemos que unirnos, estén yendo con otros y le estén diciendo lo contrario? Entonces ellos están jugando con nosotros. Entonces están estudiando nuestras reacciones. Entonces están viendo quizá quién realmente hace un trabajo para llegar a otros niveles de conciencia. ¿O son diferentes? Yo no sé si sean O iguales. sea, nosotros siempre hablamos de ángeles y demonios desde el principio. Claro. No, en este caso serían personas como tú y yo. O sea, si no hay alas, no hay cuernos, no están rojos, no están negros. Personas como tú y yo. Pero en el caso de Pablo Escobar me decías que eran negros. Negros, completamente. No había ojos, no había nariz, no había no. Es un individuo, pero sin esto. Todo negro, todo negro. Subían como arañas por las paredes y los veían. Y estaban ahí y les daban mensaje. Nunca había escuchado esas historias. No, es la parte negra, es la parte oscura del contactismo. Cuando yo encuentro que había personas que desde el satanismo, personas que desde la magia negra, el chamanismo, entraban en contacto con otras realidades, yo empecé a dar seguimiento también a toda esa gente, porque sea como sea, es un contacto con otras realidades. Y es ahí cuando te das cuenta de que el tema del contacto es muy amplio,
que no lo hemos estudiado, que no nos va a alcanzar una vida para darle seguimiento a todas esas historias. ¿Cómo? Pues porque ahí están, no hemos puesto atención y nos falta mucho darle seguimiento a eso. Pero lo que sí he encontrado, fíjate, eso no tengo yo una respuesta, por más que me he esforzado en tratar de encontrarla, lo que sí he encontrado son 4 palabras claves: Ajá. amor, paz, unión y autoconocimiento. 4 palabras claves que nos han dicho las religiones desde el principio de la humanidad. Desde que existieron nos han dicho amor, paz, unión, y tienes que conocerte para aplicar las 3 anteriores. ¿Por qué no lo siguen repitiendo al 2026? ¿Por qué es el mismo mensaje? ¿Acaso serán los mismos que estuvieron en el pasado y nosotros no entendimos lo que estaba ocurriendo? Posiblemente sí. Me queda súper claro que sí. Y me queda claro que ellos saben todo, santo y seña de nosotros. Por eso llegan con personas y te hablan desde lo más profundo y te tocan las fibras más sensibles de cualquier persona y te cambian por completo, porque lo saben todo, de ti, de mí y de ellos. Yo quería hablar de un montón de cosas, pero nos fuimos para un lado fascinante. Una última pregunta. Hoy producís el podcast de el contactado más famoso del mundo vivo. Sixto Paz Wells. ¿Qué se siente? Mira, me lo traje a México. Lo encerré prácticamente en un estudio y le dije, de aquí no sales hasta que grabes todo y me platiques todo de ti. Fueron 26 episodios de 45 minutos. Es alucinante. Yo recuerdo cuando lo vi en la televisión a Sixto Paz, que no paraba de hablar y nadie no dejaba hablar a nadie porque es una ametralladora de palabras. Es alucinante. Y no se repiten los temas. Tiene una mente tan fabulosa que es impresionante todo el conocimiento que tiene. Viaja al año, no sé, yo creo que le debe dar 5 o 6 vueltas al planeta cada año. Da conferencias, está en campamentos, tiene una energía tremenda y me remito cuando yo lo veía en la televisión, cuando yo era un niño, pero ahora ya estarlo produciendo, ahora ya estar frente a él, que comienza a hablar de sus experiencias, es alucinante, es alucinante. Amigo, gracias por esta charla. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Al contrario, gracias a ti por la invitación a tu podcast y permitirme que la gente conozca parte de mi trabajo que he hecho con el tema del contactismo. Es un tema polémico, interesante, fuerte. Es un tema polémico, fuerte, interesante, pero por sobre todas las cosas es un tema del cual estuvimos viendo pruebas. De parte de cada uno quedan sus conclusiones de qué pasa detrás de tanta gente que dice que puede contactarse con alguien más. Gracias y hasta la semana que viene.